En un correo electrónico David me escribe: este documento es relativo a la segunda parte del tema. Es decir, relativo a la parte de procedimientos especiales que veremos aparte cuando llevemos este tema como algo específico de GPA, pero me gusta que se estudie también para tramitación procesal y por eso lo incorporamos cuando vemos la parte general. Es importante, y muy preguntable. Quiero que lo veamos ya. Estudio de la competencia, legitimación y postulación en los diferentes procedimientos de jurisdicción voluntaria, 2021. Título segundo en materia de personas. Capítulo primero, autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial. Competencia, juzgado primera instancia. Del domicilio del reconocido. O, si no lo tuviera en territorio nacional, el de su residencia en dicho territorio. Si no tuviera residencia en España, lo será el del domicilio o residencia del progenitor autor del reconocimiento. Legitimación, el progenitor autor del reconocimiento, por sí o asistido de representante legal, tutor o curador, en su caso. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto, según normas generales. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo segundo, habilitación para comparecer en juicio y nombramiento de defensor judicial. Competencia, secretario del juzgado de primera instancia. Del domicilio. O, en su defecto, de la residencia del menor o persona incapaz. O, en su caso, aquel correspondiente al juzgado de primera instancia que esté conociendo del asunto que exija el nombramiento de defensor judicial. Legitimación, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o por iniciativa del menor o incapaz o cualquier otra persona que actúe en interés de éste. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, decreto. Recurso, recurso directo de revisión, según las normas generales. Capítulo tercero, adopción. Competencia, juzgado de primera instancia correspondiente. A la sede de la entidad pública que tenga encomendada la protección del adoptando. Y, en su defecto, el del domicilio del adoptante. Legitimación, a propuesta de la entidad pública o solicitud del adoptante. Interviene el Ministerio Fiscal siempre y con carácter preferente. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación con carácter preferente sin efectos suspensivos. Capítulo tercero bis, provisión medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. Competencia, juzgado de primera instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad. Si antes de la celebración de la comparecencia modifica su residencia, se remitirán al competente en el estado en que se hallen. Legitimación, el Ministerio Fiscal, la propia persona con discapacidad, su cónyuge no separado legalmente o en situación de hecho asimilable, ascendientes, descendientes o hermanos dicha. Postulación, la persona con discapacidad puede ir al procedimiento con su propia defensa y representación, si es previsible que no los designe, se nombrará un defensor judicial, el cual actuará por medio de abogado y procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo cuarto, tutela, curatela y guarda de hecho. La curatela se obtiene tras un procedimiento judicial de medidas de apoyo. Competencia, juzgado de primera instancia. Del domicilio. O, en su defecto, de la residencia del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente. Para las incidencias, trámites y medias posteriores será competente el juzgado que haya conocido del expediente, siempre que el menor o incapaz resida en la misma circunscripción. Para las incidencias, trámites y medidas posteriores será competente el juzgado que haya conocido del expediente, siempre que el menor o incapaz resida en la misma circunscripción. Legitimación,
Legitimación, Ministerio Fiscal o por cualquiera de las personas legalmente indicadas para promover la tutela o curatela. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador, salvo en los expedientes relativos a la remoción del tutor o curador y a la extinción de poderes preventivos, en los que será necesaria la intervención de abogado. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo 5. Concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad. Competencia, juzgado de primera instancia del domicilio del menor. Legitimación, solicitud dirigida al juzgado por el mayor de 16 años sujeto a patria potestad, para emancipación, o sujeto a tutela, para beneficio de mayoría de edad. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador, salvo que se formule oposición, regla general, que será preceptivo letrado. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo 6. Protección del patrimonio de las personas con discapacidad. Competencia, juzgado del domicilio. O, en su defecto, residencia del incapaz. Legitimación, únicamente el Ministerio Fiscal, de oficio o a solicitud de cualquier persona. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación con efectos suspensivos, salvo cuando se nombrare administrador del patrimonio protegido por no poderse designar conforme a las reglas establecidas. Capítulo 7. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. Competencia, juzgado de primera instancia. Del domicilio. O, en su defecto, de la residencia del menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Legitimación, el representante legal del menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación, con efectos suspensivos, y tramitación preferente. Capítulo 8. Autorización o aprobación judicial para gravar o disponer de bienes de menores o incapaces. Competencia, juzgado de primera instancia de la residencia del menor o persona con discapacidad. Si antes de la comparecencia hay cambio de la residencia habitual de aquellas, se remitirán las actuaciones al juzgado en el estado en que se hallen. Legitimación, el representante legal del menor, quien ejerza el apoyo a la persona con discapacidad, así como la propia persona con discapacidad de conformidad con las medidas de apoyo establecidas. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador, siempre que el valor del acto no supere los 6.000 euros. Cuando lo supere, la solicitud inicial podrá realizarse sin necesidad de ambos profesionales, sin perjuicio de que el juez ordene la intervención de todos los interesados por medio de abogado cuando la complejidad así lo requiera o haya sujetos con intereses confrontados. Resolución, auto. Recurso, apelación con efectos suspensivos.
Capítulo 9. Declaración de ausencia y fallecimiento. Competencia, juzgado de primera instancia. Del último domicilio de la persona a que se refiera. O, en su defecto, el de su última residencia. Salvo casos del artículo 194 cc, ap 2 y 3, que será el del lugar del siniestro. Legitimación. El Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de denuncia. El cónyuge del ausente no separado legalmente o por análoga relación de afectividad. Parientes consanguíneos hasta el 4º grado. Y las personas con algún derecho sobre los bienes del desaparecido. Supuestos del artículo 194.2 y 3 cc, únicamente a instancia del Ministerio Fiscal. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, decreto. Recurso, directo de revisión, según normas generales. Capítulo 10. Extracción de órganos de donantes vivos. Competencia, juzgado de primera instancia de la localidad donde haya de realizarse la extracción o el trasplante, a elección del solicitante. Legitimación, por solicitud del donante o comunicación del director del centro sanitario que vaya a realizar la extracción o persona en quien delegue. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, documento de cesión. Recurso, no dice nada. Título 3 en materia de familia. Título 3 en materia de familia. Capítulo 1. Dispensa del impedimento matrimonial. Competencia, juzgado de primera instancia. Del domicilio. O, en su defecto, residencia de cualquiera de los contrayentes. Legitimación, el contrayente en quien recaiga el impedimento. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo 2. Capítulo 2. Intervención judicial en relación con la patria potestad. Sección 2. Intervención en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. Competencia, juzgado de primera instancia. Del domicilio. O, en su defecto, residencia del hijo. En caso de ejercicio conjunto de patria potestad por progenitores establecido por resolución judicial, será competente el juzgado de primera instancia que la hubiera dictado. Legitimación, ambos progenitores, individual o conjuntamente. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, también estarán legitimados sus progenitores y, a falta de estos, su tutor. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Sección 3. Medidas de protección por ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con discapacidad. Competencia, juzgado de primera instancia. Del domicilio. O, en su defecto, residencia del hijo. En caso de ejercicio conjunto de patria potestad por progenitores establecido por resolución judicial, será competente el juzgado de primera instancia que la hubiera dictado. Legitimación. De oficio. O a instancia del afectado, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Cuando se soliciten respecto del incapaz, también a instancia de cualquier interesado. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo 3. Intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales. Competencia,
juzgado de primera instancia del que sea o hubiera sido el último domicilio o residencia de los cónyuges. Legitimación, los cónyuges, de forma individual o conjuntamente. Audiencia al Ministerio Fiscal cuando estén comprometidos intereses de menores o incapaces. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador, salvo que la intervención judicial sea para realizar un acto patrimonial con valor superior a 6.000 euros. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Título cuarto en materia de derecho sucesorio. Capítulo primero, el albaceazgo. Competencia, juzgado de primera instancia. Del último domicilio o residencia habitual del causante. O de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio. O el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España. A elección del solicitante. En defecto de todos ellos, juzgado de primera instancia del domicilio del solicitante. Legitimación, no dice nada. Postulación, no será precisa la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. Resolución, auto, excepto renuncia del albacea o prórroga del plazo del albaceazgo, que será competencia del LAJ y resolverá por decreto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos contra el auto o recurso directo de revisión en el caso del decreto. Capítulo segundo, los contadores partidores dativos. Competencia, letrado al servicio de la Admon de Justicia del juzgado de primera instancia. Del último domicilio o residencia habitual del causante. O de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio. O el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuviera en España. A elección del solicitante. En defecto de todos ellos, domicilio del solicitante. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. Resolución, decreto. Recurso, directo de revisión, según normas generales. Capítulo tercero, aceptación y repudio de la herencia. Competencia, juzgado de primera instancia. Del último domicilio. O, en su defecto, de la residencia del causante. Y, si lo tuvo en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante. Legitimación. Los llamados a la herencia. Los acreedores del heredero que hubiere renunciado a la herencia. Si fuesen menores, quienes ostenten su representación y en su defecto el Ministerio Fiscal. En el caso de personas con discapacidad, quien ejerza el apoyo. El defensor judicial si no se le dio autorización en el nombramiento. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. Resolución, auto. Recurso, apelación con efectos suspensivos. Título quinto en materia de derecho de obligaciones. Capítulo primero, fijación de plazo para el cumplimiento. Capítulo tercero, aceptación y repudio de la herencia. Competencia, juzgado de primera instancia. Del último domicilio. O, en su defecto, de la residencia del causante. Y, si lo tuvo en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante. Legitimación. Los llamados a la herencia. Los acreedores del heredero que hubiere renunciado a la herencia. Si fuesen menores, quienes ostenten su representación y en su defecto el Ministerio Fiscal. En el caso de personas con discapacidad, quien ejerza el apoyo. El defensor judicial si no se le dio autorización en el nombramiento. Postulación,
no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. Resolución, auto. Recurso, apelación con efectos suspensivos. Título quinto en materia de derecho de obligaciones. Capítulo primero, fijación de plazo para el cumplimiento de obligaciones cuando proceda. Competencia, juzgado de primera instancia. Del domicilio del deudor, salvo que la relación recaiga sobre un empresario o profesional y éste sea el deudor, en cuyo caso también lo será el del domicilio del acreedor a elección de éste. Legitimación, los sujetos de la obligación. Postulación, no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo segundo, de la consignación. Competencia, juzgado de primera instancia correspondiente al lugar en que deba cumplirse la obligación. Y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de ellos a elección del solicitante. En su defecto, domicilio del deudor. Legitimación, se entiende que el obligado a consignar. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución. Inadmisión, decreto. Si retiran la cosa, decreto. Si no retiran la cosa y el promotor solicita devolución y acreedor autoriza a retirarlo, decreto. Si el promotor insta el mantenimiento de la consignación, auto. Recurso, según normas generales. Título sexto en materia de derechos reales. Capítulo primero, autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo. Competencia, juzgado de primera instancia. Del último domicilio. O, en su defecto, de la última residencia del solicitante. Legitimación, usufructuario. Postulación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Resolución, auto. Recurso, apelación sin efectos suspensivos, según normas generales. Capítulo segundo, expediente de deslinde de fincas no inscritas. Competencia, letrado al servicio de la Admon de Justicia del juzgado de primera instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o la mayor parte de ella. Legitimación. A instancia del titular del dominio de la finca. O, de ser varios, cualquiera de ellos. O del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute sobre la misma. Postulación, será preceptiva la intervención de profesionales si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros. Resolución, decreto. Recurso, recurso directo de revisión, según normas generales. Título 7 subastas voluntarias. Competencia, juzgado de primera instancia que corresponda al domicilio del titular. Y, si fueren varios, el de cualquiera de ellos. Si fueren bienes inmuebles, el del lugar donde estos radiquen. Legitimación, a instancia del interesado, cuando deba procederse fuera de un procedimiento de apremio. Postulación, no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. Resolución, decreto. Recurso, recurso directo de revisión, según normas generales. Enumeración de procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que la oposición provoca la transformación a contencioso. Artículo 37.2.2 más artículo 39.3 LJV. Cuando los progenitores solicitan ser escuchados en el procedimiento de necesidad de asentimiento a la adopción y presentan la oportuna demanda de procedimiento especial civil en los 15 días concedidos. Artículo 42 bis B5 LJV. La oposición a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad pone fin al curso del expediente, pudiendo subsistir las medidas 30 días si no se hubiere iniciado procedimiento contencioso. Artículo 49.1 LJV. Expediente de remoción del tutor o curador. Si se hace oposición, se volverá contencioso. Más art. 51 bis 2 LJV relativo a la extinción de los poderes preventivos otorgados por la persona con discapacidad. Artículo 97.3 LJV. Fijación de plazo para el cumplimiento de obligaciones a las que no se les estableció plazo. Enumeración de procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que la apelación se admite con efecto suspensivo, generalmente no lo tendrá. Artículo 58.4 LJV.
resolución al expediente de protección del patrimonio de personas con incapacidad. Artículo 60.4 LJV, resolución judicial al expediente de autorización para la intromisión legítima en el ámbito de la protección civil del derecho al honor, intimidad y propia imagen por haberse opuesto el Ministerio Fiscal al consentimiento paterno. Artículo 65.5 LJV, resolución del expediente de disposición o gravamen de bienes y derechos de menores e incapaces. Art. 95.3 LJV, resolución al expediente de aceptación o repudiación de una herencia, cuando requiere de autorización judicial.